Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, así como al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, a Eduardo en el canal Yus, a la maestra Amparo, Carlos Velasquillo y Valerie, que nos apoyan en la realización de este programa. Hoy estamos muy contentos y diríamos, como se acostumbra, de manteles largos, porque tenemos el privilegio que nos acompaña la doctora Karina Gómez Frode, y el motivo de esta reunión que habíamos previsto hoy se ha vuelto de lujo, y con mucho entusiasmo vamos a presentarles a ustedes un libro que ella ha coordinado, espectacular, maravilloso, que nos permite ver cuál ha sido el paso de las maestras por la Facultad de Derecho. Ella intituló esta obra El camino de la docencia femenina, en donde más de 50 profesoras de la facultad, de distintas edades, distintas generaciones, distintas perspectivas, distintas experiencias de vida, pero que nos permiten tener un panorama de nuestra facultad. Y antes de iniciar nuestra conversación sobre esta maravillosa obra, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, quien nos va a dar la reseña curricular de nuestra querida doctora Karina. Gracias. Claro que sí, doctora. La doctora Karina Gómez Frode tiene la licenciatura por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual se tituló con mención honorífica, la maestría por el posgrado de la Facultad de Derecho y el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el ámbito de la academia es profesora desde hace 35 años en materias de teoría política, teoría general del proceso, derecho procesal civil, en la Facultad de Derecho a nivel licenciatura, pero también ha impartido las materias de Derecho Procesal Familiar y Derecho de Protección a la Salud en el programa de especialidades de la unidad de posgrado de nuestra facultad. En otras instituciones como la ITAM ha impartido las materias de Teoría General del Estado y Teoría General del Proceso. En reconocimiento a su labor ha recibido 3 cátedras especiales: Héctor González Uribe, Francisco M. Vázquez y Carlos Fuentes. En el ámbito de la administración es actualmente directora de la Revista Mexicana del Derecho a la Protección de la Salud, pero también fue directora del Seminario de Derecho Procesal en nuestra facultad, de la cual destaca pues la organización de los ciclos de cine debates jurídicos. Fue jefa de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho, consejera técnica en nuestra facultad desde 2015 y hasta 2022, directora general de arbitraje en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y obtuvo la titularidad del apoyo del programa UNAM de GAPA-PAPIME para ser la directora y editora de la Revista Mexicana de Cine y Derecho Cinecuana. Pertenece a diversas organizaciones, destacan por supuesto el Sistema Nacional de Investigadores, el Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, diversas asociaciones dedicadas al derecho procesal como el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, la Asociación Internacional de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y por supuesto pertenece al Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la UNAM y al Colegio Nacional Dr. Cipriano Gómez Lara. También es miembro del Comité Editorial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro del Consejo Editorial de la revista CONAMED. En el ámbito de la investigación destacan autora de 9 libros, más de 70 artículos y ensayos publicados en libros y revistas especializadas relacionadas con temas procesales, pedagógicos, cinematográficos y de derecho a protección a la salud. Desde hace 30 años ha asistido como representante y ponente de México a congresos internacionales de derechos procesal celebrados, entre otros, en Perú, Brasil, España, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Por supuesto, también ha impartido cursos de especialización en arbitraje médico a las comisiones estatales de arbitraje médico del país. Socia, propietaria y abogada postulante en materia civil, mercantil, familiar y corporativa en el despacho de consultores y procuradores legales Lex SS. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, a la doctora Elsie, gracias Amparo, gracias Carlos por acompañarme. Como ustedes ven, tiene un currículo muy extenso, muy reconocido, de las maestras muy queridas de nuestra facultad. Y para iniciar nuestra conversación, queda claro que la primera pregunta que vamos a comentar es:
¿Qué te motivó? ¿De dónde viene la idea de hacer esta obra maravillosa? Pues la verdad es que tuve una alumna que actualmente ya se recibió de abogada, Samantha Rodríguez Santillán, a quien le mando espero que esté viendo el programa, ¿verdad? A quien le mando un abrazo enorme. Fue una de mis mejores alumnas que he tenido y sobre todo me ha motivado muchísimo, asistente de investigación por muchos años. Y un día estábamos en el aula Jacinto Pallares y el director de nuestra facultad, Raúl Contreras Bustamante, el doctor, había organizado en un 8M, una reunión con varias de las profesoras, entre ellas estabas tú. Y estabas tú, y bueno, contaban ustedes sus experiencias de cuando fueron alumnas en la Facultad de Derecho, su vida académica y bueno, una serie de relatos cada una de ustedes. Y pues entonces, saliendo de ese evento, Samantha me dijo, ¿qué le parece que coordinemos un libro en el que podamos recopilar todas las historias personales de todas ellas? Y pues yo dije, eso fue antes de la pandemia. Ya después vino la pandemia y nosotros teníamos un poco ahí rezagado el asunto, con toda la buena intención, pero no sabíamos bien cómo estructurarlo. Pero luego se nos ocurrió hacer como preguntas muy sencillas, para que pues a las maestras no les costara mucho trabajo el relato. Pero es interesante cómo hay algunas que se extendieron enormemente, hay otras que nada más en dos hojas pusieron todo lo que tenían que decir o quizás ya no quisieron explayarse más. Y eso pues también denota la personalidad de nuestro poliedro de tantas maestras tan diversas, tan interesantes todas ellas. Por un lado son más de 50 y no puse sus datos curriculares, ni puse absolutamente nada de su vida académica porque pues como lo digo en la introducción, es fácilmente ubicable en todas las redes, en internet, etcétera. Ahí ubicamos toda la historia de todas las profesoras, porque además si no me iba a salir un libro muy abultado y tampoco era el chiste. Nosotros lo que queríamos era saber en qué año había ingresado la maestra a la Facultad de Derecho, aunque hay algunas excepciones de maestras que no pudieron estudiar en la Facultad de Derecho en ese momento porque estaba en huelga la UNAM. Entonces tuvieron que ir a estudiar a otras escuelas y sin embargo de todas maneras regresaron a la facultad a ser funcionarias de la facultad o también profesoras. Y otra de las preguntas era qué experiencias habían tenido, sobre todo para saber la proporcionalidad entre hombres y mujeres que había en un salón. Entonces es algo increíble como las maestras de mayor edad pues eran a veces en sus salones había muy pocas mujeres. Luego también otra pregunta importante era saber cuántas profesoras les habían dado clase. Claro que también ahí varía muchísimo porque hemos tenido diversos planes de estudio. Y por ejemplo, en mis épocas, yo soy de la generación 81 y salí en 85 y era un plan de estudios maravilloso porque solamente teníamos 4 materias al día. Eso nos permitía entonces salir a trabajar y emplearnos en notarías, en despachos de abogados, era muy cómodo. Ahora si les preguntas a los chicos, los pobres a veces no pueden con la cantidad de materias y cómo ha aumentado el plan de estudios. Y entonces, bueno, también era interesante ver cómo cada vez se ha incrementado la currícula de mujeres que estudian Derecho. Y eso también es muy interesante en el sentido de que si bien se ha incrementado el número de mujeres alumnas, no así el número de mujeres profesoras. Seguimos siendo una minoría y pues todavía nos falta mucho por caminar, Elsie.
Claro, maestra, sin duda una obra de gran valía, en el que se muestra pues la mano de su coordinación, por supuesto. Gracias. Es de gran valía para nuestra comunidad, para la Facultad de Derecho, sin duda, porque podemos encontrar lo que usted refiera, pero yo creo que también tendría una proyección fuera de la facultad, es decir, al público en general. Y en este caso quisiera preguntarle, ¿qué es lo que va a encontrar el lector que, digamos, no está tan familiarizado como nosotros con nuestra facultad, pero que sin duda, ¿no?, tendría interés en leer esta obra? Como bien refiero, lo puede encontrar en estas plataformas ahora. ¿Qué es lo que va a encontrar? Pues muchos elementos de todo tipo. En principio, que el concepto de feminismo todavía no se tiene no hay una unanimidad en cuanto a su aceptación. Les hemos preguntado a algunas profesoras si son feministas y algunas de ellas nos han contestado que no. Entonces, eso nos preocupa porque incluso no todas comprendemos lo que significa y el valor del feminismo. Por ejemplo, entrevistando a la maestra Elodia Robles, ella que luchó en 1975, que fue factor para que hubiese una serie de modificaciones en muchas disposiciones legales. Entonces ella ve con preocupación lo que está sucediendo actualmente, porque parecería ser que ahora se le da más importancia a cuestiones de género, y con toda esta visión de respeto a cualquier tipo de género, incluso a a personas no binarias o a personas con otro tipo de preferencia sexual, y a las mujeres se nos ha dejado rezagadas y las mujeres seguimos sufriendo mucha violencia. Lo que se va a ver y que se va a descubrir en el libro es que hay muchas mujeres muy indignadas en el sentido de que no hemos hecho nada en contra de los feminicidios que vemos relatados en los periódicos, y ya parece algo normal estar viendo cuántas mujeres son violentadas y que mueren todos los días. Entonces, eso sí es algo que los lectores van a descubrir, que hay un poliedro de opiniones de muchas mujeres y que no todas pensamos lo mismo, no todas tenemos las mismas experiencias. Hay algunas que hablan desde una zona de privilegio, como podría ser yo, por ejemplo, que fui hija de un profesor importante en la facultad, y que claro que yo quizás no me puedo comparar con otras chicas que en mi generación tuvieron que luchar mucho más para obtener incluso el grado de abogadas, incluso para poder estudiar, y eso todo repercute en lo que se llama la visión del mundo, el Weltanschauung que tenemos todos y que es tan diverso. Entonces, bueno, pues eso es lo que ofrece el libro. Ofrece también tenemos que seguir reflexionando, que no podemos permitir los malos tratos. Casi todas las profesoras denuncian algún evento desagradable, sobre todo con relación a la relación que muchas de ellas tenían con profesores. Y sin embargo, hay profesoras que están aquí también denunciando la actitud de las alumnas, que muchas alumnas por estar vulnerables, por ser totalmente vulnerables, a veces se relacionaban con profesores varones, y para su propio beneficio. Eso también está denunciado aquí. Y pues hay mucho por hacer. Claro. Yo creo que un granito de arena que estamos empezando pero espero que vengan más libros que hablen del feminismo, de nosotras como mujeres, y que se nos reivindique otra vez que somos una voz, y sobre todo que no permitamos el maltrato, el desprecio, el chiste barato, la discriminación. Las mujeres no nos podíamos sentar en la mesa de firmas. Hay una opinión de una de mis queridas amigas que escribe también aquí, en que un profesor la corrió y le dijo que era una mesa para puros varones. Y sí, yo me acuerdo que cuando yo acompañaba a mi papá, yo veía desde la puerta de entrada, nunca entraba porque hasta me daba miedo entrar al salón de profesores, pero tú veías que estaba lleno de varones, ¿no? Esa situación ha cambiado, y ahora que entras, pues por lo general siempre te encuentras una mujer sentada en la mesa. Es una mesa enorme, ¿no?
y pues si las mujeres sí se sientan ya en esa mesa con más pues con más valentía, pero sigue siendo a veces imponente que tú llegues como mujer y veas que está todo lleno de hombres. Algunos pueden ser tus amigos y te quieren mucho y te respetan y todo, quizás algunos otros no, ¿verdad? Y con eso nos enfrentamos todos los días que damos clases, las mujeres profesoras. Claro. Justamente yo creo resaltar esta parte que usted dice, ¿no? Primero la sensibilidad, ¿no? Desde la propia experiencia de cómo se vive justamente estas cuestiones de género en nuestra facultad. Pero también este enfoque, considero, hacia la práctica, es decir, en la teoría podemos hablar muchos conceptos, muchas definiciones, ¿no? Pero aquí se muestra justamente cómo lo estoy viviendo, cómo se da esa práctica a partir de un ámbito que sería la docencia, ¿no? Específicamente. Así es. Sí. Mira, en ese sentido que decías, todos se imaginan, yo soy de las antiguas. Somos Kimosabi de las antiguas. No. Yo no sé si recuerdas que en algún tiempo había dos mesas. En algún tiempo era la mesa grande, donde estaban los maestros, y luego al fondo pusieron una salita en donde sí, te digo que entonces la mesa grande que todos conocemos y que está hoy, pero hubo una época en que en la parte de atrás, que tenía otra distribución, no estaban los baños ahí pusieron una sala, digamos, sofá y unos muebles, y una mesa de centro de mesa, y entonces era el club de Toby y el club de las mujeres de la Lulu. Pasaron varios años y entonces ya se fueron incorporando, pero sí hubo una época que además era notorio, o sea, había esa división, división que se daba entre unas y otras, ¿no? Y que además hay que señalar que no eran muy bien vistas las que se ponían ahí sentadas, ¿no? O sea, como que los hombres sí tienen derecho a llegar temprano y tomar su café matutino ahí. Así es. Y no, las maestras, ¿no? Normalmente las maestras, durante un tiempo recién hicieron, creo, no me recuerdo muy bien, recién la modificación a la mesa de firmas fue cuando se dio esta situación. Creo que otra cosa interesante, antes de darle el uso de la voz a Carlitos, que yo quiero señalar, es que esta obra nos permite ver cómo ha cambiado la facultad, es decir, porque, como bien señalaba, la primera pregunta es, ¿a qué generación correspondes o perteneces? Quiero señalar que aunque está hecha en las preguntas, al final la redacción, que me parece mejor, va sin las preguntas, entonces su lectura es muy amena, muy agradable, de corrido, entonces no están planteadas las preguntas, sino va el desarrollo como si estuvieras charlando con la maestra que está señalando sus experiencias, y en ese sentido, por eso digo, es también una historia de alguna manera de cómo han vivido las generaciones, cómo han ingresado, ¿no? Esa sensación tan importante de ingresar a la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces creo que esto también es un punto que podemos ver, no desde la perspectiva única de las maestras o de la docencia, sino cuál ha sido la impresión de quienes han ingresado a la facultad en distintos momentos, como decía, ¿no? Épocas tranquilas, épocas problemáticas, etcétera, y eso también se puede ver. Yo creo que sí hay una uniformidad en algo. Todas están muy orgullosas de pertenecer a la Facultad de Derecho. Eso sí, definitivo. Todas estamos muy felices, somos muy afortunadas de ser todas profesoras de una de las facultades más importantes del mundo, yo diría. Y pues eso nos enorgullece a todas, no hay ninguna que diga que no, o creo que hay alguna excepción por ahí, pero bueno, forma parte de todo, siempre hay un granito en el arroz, ¿verdad? Bueno, además es lo que le da validez a lo otro, ¿no? En política dicen que siempre tiene que haber una minoría disidente para validar, ¿no? Exacto, entonces, la mayoría, ¿verdad? Claro. Para validar la mayoría. Pero fíjate, hay otra cuestión muy interesante, es que hay muchas chicas jóvenes, algunas de ellas fueron mis alumnas, ahora son mis grandes amigas. Mías también, Sí, también hay muchas compañeras mías de carrera
estudiamos la carrera juntas. Y luego tengo también grandes profesoras que, como tú, Elsie, que además estás citada por muchas te recuerdan con mucho cariño. Y eso es lo más bonito que puede haber, ¿no? Que las nuevas generaciones recuerden a sus profesoras. Yo solamente tuve 4 profesoras en toda la carrera. Yo y agradezco, me das la oportunidad de agradecer a todas ellas que hicieron mención a personas. Realmente me emocionó muchísimo porque creo que es el mejor regalo que podemos tener como académicas. Y yo de verdad agradezco a todas que tuvieron alguna mención a mi persona, porque sí, es de lo más valioso y son los regalos que uno va a guardar de por vida. Y hablando hace unos días con Pilar Ortuño, coincidimos, y me decía que ella, solo fui su maestra, la única maestra que tuvo fui yo. Y en mi caso, y algunos lo saben, entre yo, Amparo, Carlos, yo también solo tuve una maestra durante toda la licenciatura, ¿no? Entonces sí, esos afectos que se manifiestan ahora, de verdad me han emocionado mucho. Qué bueno. Y te agradezco mucho eso. Qué bueno. Sí, es de lo que se lleva uno. Sí, claro, eso nos lo vamos a llevar a la tumba, ¿verdad? La satisfacción de haber sido profesoras de la facultad. Sí, es bonito, muy bonito. Pues vamos a un receso y Carlos, ya no te puedo dar la voz, sino regresando para tu participación de quienes nos están acompañando en vivo. Regresamos en unos minutitos. Regresamos con ustedes y les cedo ahora sí el uso de la voz a Carlos, si no, no lo vamos a escuchar en este programa. Claro que sí, gracias, doctora Elsie. Pues tenemos algunos comentarios que nos hace el auditorio. Emilia Pérez nos dice: la educación es la forma en la que se puede ayudar a la sociedad. Es muy interesante ver los distintos puntos de vista de las profesoras. Me parece un tema importante que debemos abordar más seguido. Necesitamos más reconocimiento para las mujeres docentes. Claudia Franco nos dice: qué grato es contar en la facultad con profesoras que nos apoyen a las alumnas a tener un sano desarrollo académico dentro de la facultad, que generen ambientes seguros y de apoyo y que motiven el cambio con sus clases, pláticas, libros. Sandra Betancourt nos dice: muchas felicidades, doctora Karina. Sin duda este libro nos abre el panorama como alumnas para entender su labor en el aula, las experiencias que ha tenido, la contribución para cada generación. Gracias por reunir a grandes académicas. Todas nos inspiran a crecer día con día como mujeres y profesionistas. Y tenemos una pregunta de Rubí Domínguez que nos dice: ¿consideran que la participación en clase está relacionada con el género? Complementa su pregunta diciendo: recientemente una profesora comentó que en efecto es así, que la mayoría de veces son los hombres los primeros, a veces los únicos, en responder o participar en las clases. ¿Cuál será su opinión, maestra Karina? De mi experiencia personal, participan más las mujeres que los varones. Uh-huh. Y otra cosa que quisiera decir es que algún día espero ya no estar hablando de estos temas, ¿verdad? Tengo toda la esperanza de que ya este tema esté superado y que ya no estemos hablando de diferencias de género. Uh-huh. Y que ya no sean las mujeres por un lado, los hombres por el otro. No es que es mujer, que es hombre, sino que verdaderamente haya una equidad. Y que ya no importe si eres hombre o si eres mujer, claro, sino importe tu preparación, tu capacitación. Hay muchas chicas que necesitan mucho apoyo, sobre todo psicológico. A mí me preocupa mucho porque hay algunas chicas que son muy vulnerables. Y a mí me gustaría que pudiésemos tener quizás centros de mediación más consolidados en la Facultad de Derecho, y también más apoyo psicológico a ellas, porque sí lo necesitan muchas, y no nada más ellas, sino también ellos, también los varones. Otra cosa importante es la transformación de los chicos varones con respecto a sus compañeras. Claro. Cómo he visto una mayor comprensión, mayor solidaridad de los compañeros hacia ellas. Las apoyan muchísimo. Yo lo vi, por ejemplo, ahora en la marcha, que salí con ellas a marchar, me subí al metro con ellas y llegamos hasta Bellas Artes, uh-huh, y ellas se sintieron muy apoyadas, y con este nuevo concepto que antes nosotros ni conocíamos, que se llama sororidad, uh-huh,
que no lo teníamos en nuestro lenguaje y que es tan importante, y precisamente pues esta es una obra sorora, presentarnos como todas sororas dentro de la Facultad de Derecho, y que no haya profesoras que están metiendo el pie, que son envidiosas, que no apoyan, y se supone que todas vamos por el mismo camino. A todas nos gusta la docencia, a todas nos gusta investigar, a todas nos gusta compartir el conocimiento, y nos gusta muchísimo recibir además de nuestras alumnas y alumnos. Entonces, pues no nos queda más que ser sororas, y hay algunas que no lo han entendido todavía. Espero que lo entiendan algún día. Claro. Acaba de tocar un punto, maestra, que me genera una cuestión, que justamente superar este tema de las diferencias en cuestión de género, ¿no? Es decir, sobre todo en el ámbito laboral, pues yo creo que sí el reto todavía es mayúsculo, considero, ¿no? Es decir, sí, yo creo que todos deseamos que algún día, ¿verdad?, pues ya no te evalúen con si eres hombre o si eres mujer, sino con base en tus capacidades. Sí. Desde su experiencia, ¿realmente usted considera que hemos avanzado en ese ámbito o todavía hay ciertas cuestiones que nos detienen? Bueno, pues tenemos que agradecerle a nuestro señor director el impulso para que hubiese una comisión de equidad de género. Eso es maravilloso. Y pues hay que darle mayor importancia y más visibilidad a esa comisión de equidad de género. Se han hecho muchas cosas y yo creo que las chicas ya se sienten cada vez, como decía Elsie, más seguras de que si hay alguna violencia en contra de ellas, van y la denuncian. El que tengan ese empoderamiento para no permitir ninguna falta de respeto y no permitir. Entonces yo las veo muy fuertes, a algunas de ellas, y a otras con necesidad de apoyo. Hay de todo. Hay de todo. Claro, todo. Sí, al final es todo, y no tenemos que dejar de un lado los entornos familiares de cada una de Así ellos, es. que son Sí. muy importantes y que con mucha frecuencia determinan muchos comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos hay hasta un choque de lo que están viviendo ellas en sus entornos familiares. Por otra parte, lo que queremos hacer en la facultad, que dices, ¿no?, de empoderarlas y todo, pero hay un conflicto ahí. Sí, que descubren otra realidad. Exacto, entonces Descubren que, pues sí, descubren que se puede ser no macho, ¿verdad? Y que puedes tener relaciones con no machos, pero si dentro de tu casa todavía hay un trato sumamente machista, pues ahí vienen los conflictos. sí, claro, o sea, le estamos dando, o la facultad les da una ventana, pero a lo mejor en algunos casos lo que estamos provocando es un choque. Así es. Que ellas no saben para dónde, ¿no? Entonces creo que en este sentido, no solamente de las mujeres, sino diría yo de los académicos en general, tratar de tener esta confianza, o más bien provocar en esos alumnos una confianza, porque es más fácil, o pues sí, más fácil que ellos se acerquen, ¿no? Cuando notan esto, que tengas la apertura de hacerlo, que te debe de haber pasado, Sí, como le muchas pasó a la veces. maestra Amparo, me ha pasado a mí, Sí. a Carlos mismo. Sí. Ellos se acercan y tú, en la mejor de las intenciones, pues tratas de apoyar. Y no nada más se acercan mujeres, No, claro, también se acercan hombres violentados. claro. Hombres violentados por sus madres, que bueno, luego se dice que las madres son las que repiten el mismo patrón y el mismo patrón machista. Entonces, pues tenemos muchísimo que trabajar. Antes de continuar, quiero agradecer a la maestra Malanche, que nos está viendo, te manda un saludo. Ay, muchas gracias. Te queremos Su mucho. participación Bueno, de yo te Marta quiero es mucho, maravillosa. Marta, te agradezco. La mucho. participación de Marta Sí. no se la pierdan en el libro porque es maravillosa. Gracias. Gracias, Sí, así Marta. es que un beso para ella. Ante esta circunstancia, ¿qué dirías que es lo que más notaste de cambio? Es decir, de esas primeras generaciones a lo que está sucediendo ahora, y abusando de tu amabilidad, ¿cuál es la perspectiva de nuestra comunidad en este tema? Noté a las profesoras más mayores, más conservadoras, en el sentido de que
como les decía, y eso lo noté yo y luego me lo han reafirmado algunos que ya leyeron el libro, que hay maestras que se comportaron como a la altura sin querer ofender a nadie, ¿no? Hay otras profesoras ya más jóvenes que se atreven a denunciarlo, se quitan ya ese velo que tenemos a veces, ¿no? Y entonces, pues, es difícil como calificar, porque entre 50 y tantas participantes es muy difícil sacar algunas conclusiones en relación a lo de la equidad de género. Cada quien lo ve de manera diferente. Por eso te digo que lo único uniforme es que son de la Facultad de Derecho. Yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea, nos permite ver el cambio de la facultad. Sí. Desde distintas experiencias, cada una de nosotros con nuestro entorno familiar, de padres, familiar de nosotros. Entonces, sí creo que es una visión que ha sido muy realista, ¿no? Dentro de todo, creo que has logrado, mi querida Karina, que todas en la mejor forma o con la mayor confianza, ¿verdad?, se haya hecho esta cuestión, es decir, aquellas que por razones personales, a lo mejor que seguramente tuviste personas invitadas y que no aceptaron, yo creo que hoy se van a arrepentir. Sí, no quiero echarles la sal. Por lo general yo traté de ver todos los correos electrónicos de todas las mujeres profesoras y a sus correos institucionales de la UNAM les mandé la invitación para que participaran. Bueno, yo les quiero agradecer a todas las que están aquí en este libro, su amor, su valentía, algunas de ellas por contarnos experiencias personales muy fuertes, que no es fácil, y verdaderamente les estoy muy agradecida. Y también pues a todas ellas las conozco, ya sea porque las vi en los pasillos, porque nos saludábamos amorosamente, todas son mis amigas y todas han sido muy bellas en aceptar participar en este proyecto. Entonces, bueno, sí, no están todas las que deberían de estar. Quizás luego tenemos que hacer un tomo 2, ¿verdad? Para invitarlas a las que faltaron a que también cuenten sus experiencias. Y quizás, bueno, a mí lo que me gusta también mucho, y como decía Samantha, este es el primer libro escrito por mujeres. Y eso es algo bellísimo. Siempre había relatos de varones, desde siempre ha habido muchos libros y bueno, otra cosa que dice Samantha y que es importante y que se trata de reivindicar, cuántas placas afuera de los salones de clase están destinadas para, y además en honor a puros varones hombres, profesores, y casi no hay mujeres. Está claro que sí está Sara Bielostowski, que bueno, si estuviera viva le estarían sonando también ¿verdad? Los tímpanos todo el tiempo, porque bueno, ella, la doctora Aurora Arnaiz, por ejemplo, la doctora María Carreras, bueno, muchas de ellas se les recuerda con muchísimo cariño. Carlos, ¿quieres hacer un comentario? Sí, ahora que comentaba justo esto de la producción académica hecha por mujeres, y retomando un poco lo que mencionaba al principio sobre que, por ejemplo, usted veía esa gran mesa, veía ese entorno con puros hombres y pues claro, se sentía la intimidación del género, por supuesto. Creo que transbordándolo al ámbito de la producción de libros, pues no me dejarán mentir tanto alumnos como profesores, un gran porcentaje es producción de hombres, de los clásicos, en cualquier materia que se estudie en nuestra facultad, la producción es de hombres. Sí. Entonces, la duda que me surgía en ese sentido es justo, ¿cómo observa usted espero que sea un cambio, ¿no? O este cambio o esta nueva salida emergente, no sé cómo explicarlo, de mujeres que están produciendo academia. ¿Ve usted justo este cambio? ¿Es real esta hipótesis de que hay un cambio? ¿O ve usted todavía un poco de renuencia o a lo mejor justo intimidación de, bueno, cómo insertarse en un campo, específicamente el campo jurídico, donde el 90 y tantos % de la producción lo hacen hombres? Hombres. Hay un dato de la INEGI, en el sentido de que también el Sistema Nacional de Investigadores somos muy pocas mujeres.
las que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, somos muy pocas mujeres las que escribimos, y porque no todas las profesoras incluso se atreven a escribir. También hay que atreverse a escribir, y no todo el mundo se ha atrevido. También no se crean, no es tan fácil, pues yo ya hice mi libro y ya me lo van a publicar mañana, ¿no? Es toda una lucha. Si ya de por sí les cuesta trabajo a los hombres, a las mujeres mucho más. El decir aquí está mi texto y el atreverse además a desnudarse intelectualmente hablando, y atreverse además a la crítica, porque siempre te van a criticar. Siempre te van a estar criticando, ¿no? A mí me critican siempre porque no soy como mi papá, no escribí como él, ni tengo la estatura, no tengo la estatura en no, obviamente física tampoco, pero tampoco intelectual. Siempre esos comentarios que no me van a dejar mentir todos los que son hijos de profesores o hijas de profesores, el trabajo que cuesta, porque entonces dicen, no, esta se lo ganó porque es hija de, ¿no? Y pues en muchos casos no es así. Uno también tiene que estar picando piedra, tiene que estar chambeando, pero la cuestión es enseñarle a las mujeres también a no tener miedo de escribir, a no tener miedo de investigar. Necesitamos fortalecer todo nuestro campo de investigación de docente, que no nada más sea el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde hay mujeres que escriban, sino que nosotros también, Facultad de Derecho, escribamos. Claro. Es muy importante. Sí, justo. Como usted bien refiere, pues sin duda realizar la producción de una obra no es un camino fácil, no es una tarea sencilla, requiere de mucha inversión, principalmente de tiempo. En este sentido, doctora, me gustaría saber qué aspecto positivo destacaría usted de la elaboración de esta obra, pero pues también del otro lado, ¿no? ¿Qué mal sabor de boca tuvo al enfrentarse en la elaboración de esta obra, o no tuvo ninguna situación? Creo que mal sabor de boca no tuve, al revés, puras satisfacciones de gente y ahora que lo hemos sacado ya a la luz, aunque sea vía digital, muchas palabras muy bonitas en relación a qué bueno que se hace esta obra, que eran muy necesarias, sobre todo de muchos profesores varones, que eso pues lo valoro todavía hasta más, porque no que luego nos echen porras, pues es muy bonito, porque eso quiere decir que ya pertenecemos a una comunidad, independientemente de que seamos mujeres u hombres, y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Sí, al final es la perspectiva de que somos una comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, yo creo que ha habido un cambio, quizás a lo mejor no con la velocidad que queremos, ¿no? Pero a veces, aunque no sean muy, no sé, muy significativas, pues ha habido un cambio en cuanto a la estructura de nuestra comunidad, ¿no? De 10 mujeres en un salón, ahora es el 60%, ¿no? Entonces esto inevitablemente está provocando un cambio, o ha provocado un cambio de nuestra facultad, porque lo decimos rápido, pero entre una y otra hay 50 o 60 años, o sea, nosotros decimos rápido. Sí. Y claro, la visión de una facultad totalmente masculina, cuando había 10%, pues era muy poquito, ¿no? Y sigue siendo masculina en cuanto a la planta docente. Claro, pero estamos en un cambio de alumnas que va a provocar necesariamente, ¿verdad? Como muchas de ellas ya querrán ser también profesoras de la facultad. Y no solamente ahí, o sea, yo me atrevería un poco más al Poder Judicial. O sea, tiene que haber, porque estas alumnas de nosotros de ahorita se van a incorporar a distintas áreas, pero un porcentaje debemos de pensar que van a ir al Poder Judicial, y esto va a implicar un cambio. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Estoy yendo muy allá. No, pero ya tenemos un gran cambio en tener a la ministra presidenta, Norma Piña, y bueno, pues eso nos debe de llenar de orgullo, de felicidad, no nada más a nosotras las mujeres, sino a todos, ¿no? Es un gran logro. A eso me refiero, sí. Decimos con mucha frecuencia, el 60% son alumnas en la facultad, sí, pero esto va a ir al exterior, va a ir a nuestra sociedad, entonces esto va a provocar un cambio. Digo, no rápido, porque si hablamos de 10 a 60, pues 50, 60 años,
pero ya hay un cambio, ¿no? Es decir, de ese inicio de pocas mujeres, donde la licenciatura en Derecho se consideraba masculina, pues ya vemos que eso no. Yo a veces y de acuerdo a la Real Academia, cuando hay mayoría de mujeres se puede hablar en femenino. Entonces yo a veces en el salón digo, mis alumnas, claro. Que quede claro. Entonces sí hay un cambio. Yo te agradezco infinito, Karina, que hayas aceptado les agradezco estar a hoy ustedes la oportunidad de presentarlo aquí. Vamos a tener más presentaciones presenciales. El día ya 19 de abril vamos a tener una presencial. Ya les estaré informando para que nos acompañen. Bueno, pues lo haremos público con nosotros aquí también. Mientras tanto, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.